Existe una fuerza que mueve a todos los seres humanos de manera inconsciente, aunque no todos aprovechan su máximo potencial, debido a que sus vidas se encuentran en un punto de comodidad inamovible. La voluntad puede tener diferentes significados e interpretaciones según la cultura y sociedad en que nos desenvolvemos. Para algunos, es la intención o el deseo de hacer algo. También se refiere al esfuerzo, coraje y determinación. Otros definieron la voluntad anticipada como los deseos de una persona expresados en pleno uso de sus facultades mentales sobre el cuidado de su cuerpo y de su vida en un posible futuro, en la previsión de que llegase a estar incapacitada para expresar este tipo de preferencias. La voluntad anticipada de una persona es una expresión libre y en uso de las condiciones psíquicas, y depende por lo tanto de la forma de ser de cada persona. Nietzsche visualizó la voluntad del poder como el principio básico de la realidad a partir del que se desarrollan los seres vivos. Indica que la motivación del ser humano se basa en la consecución de sus deseos, la demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera le corresponde en el mundo. Supone también un proceso de expansión de la energía creativa que se correspondería con la fuerza interna primordial de la naturaleza. Esta definición es la más cercana al verdadero significado de la voluntad, especialmente cuando hablamos de una cultura milenaria como lo fueron los toltecas. Estos hombres de conocimiento desentrañaron en lo más profundo de su ser que existen los 8 puntos del hombre: la razón, que se relaciona con el habla; la voluntad, que se relaciona con el sentir, el soñar y el ver. Estos son los 6 puntos que conocemos. El sentimiento es algo impreciso, pero de una u otra manera familiar. Los otros 2 puntos están en los confines mismos de la percepción y a los cuales se les llamó la explicación de los hombres de conocimiento. Esos 2 puntos que integran la totalidad del hombre son el tonal y el nahual, que están fuera de uno mismo y a la vez no lo están. Nosotros, los hombres, nacemos con 2 anillos de poder, pero solo usamos uno para crear el mundo. Ese anillo que se engancha al muy poco tiempo que nacemos es la razón y su compañera es el habla. Entre los 2 urden y mantienen el mundo del tonal. El secreto es que tenemos otro anillo de poder que nunca usamos: la voluntad, llave del mundo del nahual. El truco del hombre de conocimiento es el mismo truco del hombre común. Ambos tienen una descripción. Uno, el hombre común, la sostiene con su razón. El otro, el ser de conocimiento, la sostiene con su voluntad. Ambas descripciones tienen sus reglas y las reglas se perciben. Pero la ventaja del hombre de conocimiento es que la voluntad abarca más que la razón. La voluntad es algo muy especial, ocurre misteriosamente. No hay en realidad manera de decir cómo la usa uno, excepto que los resultados de usar la voluntad son asombrosos. ¿Acaso lo primero que se debe hacer es saber que uno lo puede desarrollar? La voluntad, que es una fuerza emanando de la región umbilical, a través de una abertura situada debajo del ombligo, la llamaron como la brecha, y es lo que puede darte el triunfo cuando tus pensamientos te dicen que estás derrotado. La voluntad es lo que te hace invulnerable. La voluntad es lo que manda a un hombre de conocimiento a través de una pared, a través del espacio o la luna, si él lo quiere. Lo que generalmente se llama voluntad es carácter y disposición fuerte. Lo que un ser de conocimiento llama voluntad es un poder que viene de dentro y se prende al mundo de afuera. El conocimiento es aplicar la voluntad a una coyuntura clave. Un hombre de conocimiento busca y encuentra la coyuntura clave de cualquier cosa que quiera afectar y luego aplica allí su voluntad. Solo los hombres de conocimiento cultivan la voluntad. Les llega envuelta en el misterio y les da la capacidad de realizar prodigios extraordinarios. Esfuérzate por percibir si lo que sostiene la descripción de tu mundo es tu razón o tu voluntad. Esa es la única manera de usar el mundo diario.
como un desafío y como un vínculo para acumular suficiente poder personal a fin de llegar a la totalidad de uno mismo. Lo que se necesita para que la magia pueda apoderarse de nosotros es borrar nuestras dudas. Una vez que las dudas desaparecen, todo es posible. Si logramos borrar las dudas, podremos entrar en el reino donde los milagros son cosas de todos los días. La voluntad tiene que ver con hazañas asombrosas que desafían nuestro sentido común. Es una relación entre nosotros y el mundo percibido, como una fuerza que liga a los hombres con el mundo que hemos elegido percibir. Percibir el mundo involucra un proceso de aprehender lo que se presenta ante nosotros. Esta percepción particular se lleva a cabo con nuestros sentidos y nuestra voluntad. La voluntad ocurre misteriosamente. En realidad, no hay manera de decir cómo la usa uno, excepto que los resultados de usar la voluntad son asombrosos. Lo primero que se debe hacer es saber que uno puede desarrollar su voluntad. Un guerrero lo sabe y se pone a esperar con paciencia. De hecho, un guerrero no tiene más que su voluntad y su paciencia, y con ellas construye todo lo que quiere. La voluntad es una fuerza, un poder. Ver no es una fuerza, sino más bien una manera de atravesar cosas. Cuando un guerrero ha adquirido paciencia, está en camino hacia la voluntad. Sabe cómo esperar. Su muerte se sienta junto a él. Son sus amigos. Su muerte le aconseja, en formas misteriosas, cómo escoger, cómo vivir estratégicamente. Y el guerrero espera. El guerrero aprende sin apuro porque sabe que está esperando su voluntad. Y un día logra hacer algo que por lo común es imposible de ejecutar. A lo mejor ni siquiera advierte su acto extraordinario. Pero conforme sigue ejecutando actos imposibles o siguen pasándole cosas imposibles, se da cuenta de que una especie de poder está surgiendo. Un poder que sale de su cuerpo conforme progresa en el camino del conocimiento. Al principio es como una comezón en el vientre, o un calor que no puede mitigarse. Luego se convierte en un dolor. Es un gran malestar. A veces el dolor y el malestar son tan grandes que el guerrero tiene convulsiones durante meses. Mientras más duras sean, mejor para él. Un magnífico poder es siempre anunciado por grandes dolores. Cuando las convulsiones cesan, el guerrero advierte que tiene sensaciones extrañas con respecto a las cosas. Advierte que puede tocar cualquier cosa que quiera con una sensación que sale de su cuerpo, por un sitio abajo o arriba de su ombligo. Esa sensación es la voluntad, y cuando el guerrero es capaz de agarrar con ella, puede decirse con justicia que es un hombre de conocimiento y que ha adquirido voluntad. Uno aprende a actuar como guerrero actuando, no hablando. El conocimiento es acción. Pero el guerrero espera su voluntad, algo que sucede misteriosamente y que solo puede ser esperado. La voluntad es mucho más que un desear o un querer. Es una fuerza inexplicable que de pronto está, algo que un hombre usa, por ejemplo, para ganar una batalla que, según todos los cálculos, debería perder. Sin embargo, el espíritu de un guerrero no está engranado para ganar o para perder, solo para la lucha, y cada lucha es su última batalla sobre la tierra. Por consiguiente, al guerrero le importa muy poco el resultado, y deja fluir su espíritu libre y claro. Y mientras libra su batalla, sabiendo que su voluntad es impecable, el guerrero ríe y ríe. Cada acto del guerrero es su última batalla sobre la tierra. En esta lucha, el guerrero solo tiene su voluntad y su paciencia, y con ellas construye todo lo que quiere. Lo primero que ha de adquirirse es la paciencia. Con ella se está en el camino de la voluntad. Pero hay que cuidarse. La voluntad se nos escapa por un boquete que hemos de cerrar. Se nos puede ir la vida. No debemos entregarnos, sino cuidar el ánimo del guerrero.
Estás en lo que estás porque has decidido estar allí, no porque otros te hayan puesto en ese lugar o porque deseen hacerte algo.